Muy buenas tardes a nuestros queridos seguidores, oidores, miradores y demás de la Comuna de la Palabra. Esta ocasión tuvimos el privilegio y la oportunidad de dos programas, uno después del otro, en vivo por Facebook, por supuesto. Uno con el buen Dani Urpin, y otro con el gran maestro, mi maestro de ballet clásico en Padedú, Óscar Menéndez. No quiero dejar de agradecerles su seguimiento en estas actividades, como tampoco quiero dejar de señalar que esta ocasión nos acompaña el gran maestro Óscar Menéndez. Digo gran maestro porque tiene una trayectoria histórica de militancia comunista, desde luego, de izquierda, desde luego, de lucha política desde el terreno en el cual él se ha colocado, el cine, documental y fotografía. Y naturalmente queremos aprovechar esta ocasión porque muy pronto, en 2 días, se hará la presentación de un cine largometraje que no hizo Óscar Menéndez, por fortuna, pero que él es el personaje principal de dicha película. Es un homenaje muy merecido, aunque no se llama así, a la trayectoria política, cultural y cinematográfica documentalista de Óscar Menéndez. Óscar Menéndez, ya casi aproximándose a pasos agigantados al siglo de vida, eso sí, más de 3/4 de siglo olímpicamente pasados tranquilamente, persecución política, exilio, lucha política y naturalmente la defensa de una postura ideológica con el arma que ha dispuesto cinematografía y documental. ¿Cómo no hablar de historia de un documento y las peripecias que él, y naturalmente muchos apoyos, entre ellos los de su pareja histórica, Mercedes Pedrero, la doctora Mercedes Pedrero, para poder recuperar para la historia nacional la trágica memoria del 68, documentada, entre otras luchas, tiene Rubén Jaramillo, Malcolm Lowry, Marcos, la batalla de Tepoztlán, la batalla del Casino de la Selva, Sáname con tu poder, una serie de historias que por demás no soy quien para referirme al buen Óscar Menéndez Zavala, aunque dice Mercedes Pedrero, porque es la computadora de la doctora, a quien le agradecemos toda su apoyo y colaboración, seguramente más Óscar que yo. Pero antes de comenzar a hablar, no quiero dejar de brindar, porque nos debemos el brindis de sus 87 años cumplidos y vividos a plenitud. Además, después de Dani Urpin sobre mezcal, un brindis por este gran maestro que hoy nos va a hablar de vida y obra, no de San Martín de Porres, ni de Vicente de Paúl, ni de ninguno de ellos, sino vida y obra a través de su herramienta política, ideológica y cultural, el cine y el documental. Óscar, a tu salud y sean muchos más años. Y gracias por estar aquí. Bueno, este mezcal que me estoy tomando es de la botella que tenemos como conmemoración. ¿Qué es esta? Ah, pero no se ve tu estampita, súbela más.
¿No para sale? que se... no, porque el Dani Urpin, aleja un poco más y céntrala. Ahí estás. Esta fotografía, felices 87 años, compañero. Óscar Menéndez, en su clásica fotografía. Un excelente diseño de Dani Urpin, que es Bueno, la genial el foto es diseño. de Dani. Y la foto es de Dani. Dani hizo esta foto y fue para conmemorar ese cumpleaños que tuve y que ya fue pasado, ¿no? Pero en fin, a mí ahora te toca pues una función doble. Esto me acuerdo de cuando íbamos al cine, que había dobles películas. Entonces ahora te este es un programa doble, como si fuera el cine. Así es esta historia. Una película fue sobre el mezcal y la otra también. Bueno, que bueno, Dani nos dejó un buen sabor de boca a todos los que vimos tu entrevista con él, ¿no? Y resulta que, bueno, Dani habló del mezcal, pues maravillas, ¿no? Porque lo conoce muy bien y lo ha estudiado. Pero yo quisiera agregar también la parte internacional, ¿no? Hace 2 años estuvimos en Lisboa, nuestro grupo de Marco Lori, de la Fundación Marco Lori, a celebrar el coloquio en la ciudad de Lisboa. Resulta que congregó mucha gente este coloquio en la ciudad de Lisboa, en el Museo Camões, que es el principal centro de arte de Lisboa, la ciudad bellísima, ¿no? Pero entonces llegaron gente de España, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos y demás países. Y entonces, pues era la celebración sobre Marco Lori, ¿no? Pero todos llegaron preguntando si había mezcal. Y llegaron prácticamente, hicieron un viaje en medio continente, caminando en tren, en avión, como podían llegar a preguntar si había mezcal en el festejo. Y claro que había mezcal. La Embajada de México se portó verdaderamente a la altura y llevó el mezcal a Pasto. Aparte de antojitos mexicanos, había mezcal en toda la semana que estuvimos ahí celebrando a Marco Lori, hablando de él, pero claro que el personaje principal de este coloquio fue el mezcal. Y gracias, pues esto tenemos que recordarlo porque el mezcal es una bebida internacional. Afortunadamente, hay gente muy inteligente sabe lo que es el mezcal. Bueno, esto lo quería agregar yo porque se le pasó comentarlo a Dani. Bueno, una vez que hemos actualizado este asunto del papel del mezcal en los homenajes a Malcolm Lowry, particularmente en Lisboa, Portugal, donde se realizó este homenaje a propósito de su obra Bajo el Volcán, que es otro homenaje a Morelos o Cuauhnáhuac, y el personaje principal, el cónsul, del cual ya hablamos con el buen Dani. Esta ocasión hablaremos de la historia de un país a través de un personaje y su obra. ¿Quién es Óscar Menéndez? ¿Qué lo hizo entrar a esta historia desde antes del 68? ¿Qué lo jaló hacia esta ideología? ¿Cómo es que concibió yo alguna vez en una presentación que tuve el privilegio de hacer de Óscar Menéndez? Le señalaba que me recordaba mucho un debate que tuvo uno de los grandes directores del cine soviético, ¿sí? Aquel que hubiera hecho Vámonos con Pancho, aquel que hubiera hecho El acorazado Potemkin, ¿sí? Y que Óscar conoce muy bien, ¿sí? Y naturalmente a mí me recordaba mucho ese debate, la función política e ideológica del arte. No vamos a entrar ahorita,
pero Óscar Menéndez ha formado parte de esta historia desde prácticamente la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Se echó un carcelazo todavía en la batalla de Tepoztlán. Lo metieron a la cárcel nuestro insigne gobernador, Sergio Estrada Cajigal, el que sentía que se parecía al general Emiliano Zapata. No solo a Óscar Menéndez, estuvieron varios en la cárcel. Flora Guerrero, por ejemplo, y otros que el mismo Óscar nos va a recordar. Su relación con el buen Pepe Revueltas, un gran personaje con el cual hemos coincidido. Ahí tengo una fotografía que el mismo Óscar me regaló. Nada me falta colgar la otra, que todavía no me llega, la del insigne y poeta español León Felipe Camilo, que también nos ha dado una buena historia con el buen Óscar Menéndez y toda una larga trayectoria. ¿Quién es Óscar Menéndez? ¿Cómo llegas acá a esta concepción práctica? Y gracias a tu fructífera y larga existencia, que esperamos se extienda más, creemos que disponemos de una obra que merece ser reconocida como parte de la historia nacional. Adelante, Óscar Menéndez, y muchas gracias. Bueno, es que esa cosa del cine es bien complicada, ¿no? Resulta que el 2016, o sea, hace 4 años, comenzamos el proyecto de un compañero pues, muy querido, gente de Cuernavaca, gente de Morelos, que es Jesús Brito. Jesús Brito es un egresado del CUEC. En fin, hizo su carrera de cine y después siguió trabajando en la Filmoteca de la UNAM. Entonces, como productor de la Filmoteca, recogiendo historias pequeñas y largas de gente muy connotada de la cultura mexicana. Entonces fue el productor pues, de bastantes documentales sobre gente muy reconocida en México, ¿no? Entonces hace 4 años me dijo, Óscar, ¿por qué no hacemos un repaso a tus materiales para sacarlos? Porque están, pues muchos de ellos están, no son tan conocidos y sería bueno que los conociera la gente. Así es que comenzamos a trabajar en este material fílmico que yo he hecho durante pues, más de 50 años, ¿no? Y resulta que se fue agrandando el proyecto, porque comenzamos por escarbar en dónde estaba situado yo primero y cómo llegué al cine. Llegué al cine a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue la que nos dio educación y cultura en este país. Sin la universidad no existiríamos nosotros, ni tú tampoco. No, claro, yo también vengo de campo. Entonces, somos pues mucha gente las que hemos estado en la Universidad Nacional y que le agradecemos pues ese gran espíritu abierto a la cultura, abierto a la historia, abierto a nuestro país, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuve la fortuna de ser alumno en la Escuela de San Carlos, que es la Academia de San Carlos, adscrita a la universidad. Por cierto, está celebrando ahora 240 años de existencia. O sea, es una de las primeras escuelas que hubo en México. Y bueno, la fundación de la escuela se dio a un monumental edificación que hizo Tolsa, el gran arquitecto español que hizo, bueno, la catedral, el Palacio de Minería y San Carlos, y más edificios, ¿no? En fin, en esa maravillosa escuela que es San Carlos, pues estaba en esos años, en los años 50, era una escuela plagada de grandes maestros, ¿no? Pintores, grabadores,
En fin, lo mejor que había de la docencia en México, me tocó esa época magnífica en San Carlos, bueno, que participábamos en la política a través de los movimientos sociales que había en México en ese momento. Estaba la huelga de los ferrocarrileros con el metro Vallejo, en fin, todo esto participábamos nosotros directamente, los maestros también, en esos momentos, en los 50, ¿no? 56, 57, 58, participamos políticamente en apoyo a estos movimientos democráticos que tenía México, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo llego yo al cine? Bueno, estudiando en la escuela de San Carlos, de repente teníamos un maestro maravilloso que daba desde la clase de Historia del Arte, el maestro Ángel Salas. El maestro Ángel Salas tenía la particularidad de haber sido miliciano en la guerra de España. Después que terminó la guerra, se tuvo que trasladar, desde luego, para seguir la lucha a la Unión Soviética, a pelear junto con los soviéticos contra los nazis en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Después él regresó a México y bueno, se integró, como era maestro, pues se integró al trabajo de la docencia, y entre ellos, pues la docencia estaba en San Carlos, y nosotros podíamos tener las mejores conferencias de la historia mundial del arte a través de la gran facilidad que tenía el maestro de mezclar la historia de la humanidad con la historia del arte. Bueno, las clases de él eran en el auditorio principal de la escuela, junto a la biblioteca, bueno, la biblioteca era una maravilla de San Carlos, que manejaba el maestro Picaseño. El maestro Picaseño era oriundo de Cuernavaca y vivió 105 años. Al final terminó pues siendo el gran prócer de la Escuela de San Carlos, ¿no? Había dado las clases en arquitectura, que antes estaba San Carlos, y estaba también la Escuela de Arquitectura ahí. En fin, maestros centenarios, ¿no? O sea, lo mejor de la universidad estaba en San Carlos. Por las bibliotecas que teníamos, por los maestros que teníamos, y ahí nació la idea. Bueno, el maestro Salas pues nos iba empujando ahí en la historia política del mundo y la historia del arte. Entonces, bueno, a mí me gustaba mucho la fotografía y ya estaba haciendo fotos y todo esto, pues muy inocentemente, ¿no? Pero afortunadamente, en esa etapa, conocí a Nacho López, un gran fotógrafo muy respetado ya en el medio cultural de México. Y bueno, él me dijo, Oscar, estás muy chavo para esto, pero vente a nuestros talleres que tenía con Reuter, con una serie de gentes pues maravillosas ahí en Bellas Artes, ¿no? Y fui tomando fotos así, iban corrigiendo mi estilo, aprendiendo laboratorio, química, física, para estudiar la fotografía en blanco y negro, que es lo que manejamos en esa etapa, ¿no? Pero al mismo tiempo me despertó un gran interés por la historia, y fundamos en ese momento el Cineclub de San Carlos. Bueno, fue una fiesta aquello, porque pues ya teníamos como muestra el Cineclub había fundado el maestro González Casanova. En la universidad está fundando los cineclubs en torno a Manuel González Casanova. Entonces pues, teníamos acceso a las películas desde luego soviéticas, a las películas francesas, a las películas polacas, en fin, el mundo del cine para estudiar, ¿no? Para estudiar qué pasaba en cada país,
con el cine neorrealista en Italia, en fin, conociendo el mundo a través del cine. Bueno, pues dije, este es mi camino, el cine. Pero ¿cómo estudiar cine si no había escuelas de cine en México en ese momento? Bueno, la única escuela que podía haber habido hubiera sido el Sindicato de Cinematografistas en México, pero estaba cerrado para todos. No podía entrar nadie a estudiar cine. Entonces, bueno, pues hubo un fenómeno, en una ocasión, en 1957, llegaron las convocatorias de Moscú para el Festival de la Juventud en Moscú. Bueno, entonces, pues yo organicé con mis compañeros de la escuela los festivales adentro de la escuela para reunir fondos para que fuera alguien a Moscú al festival, porque el festival iba a ir todo el mundo, todos los países del mundo iban a ir, o sea, al mundo socialista, ¿no? En Moscú. Bueno, en fin, organizamos todas estas fiestas en San Carlos, pues eran bailes, eran rifas, todo esto para conseguir recursos, para que alguien fuera realmente yo era el que manejaba esta actividad en San Carlos, y claro, pues me apoyaban los maestros. Afortunadamente, pues era gente del Partido Comunista, maestros que estaban en el Partido Comunista, y bueno, apoyaban todo este entusiasmo que teníamos los jóvenes por una actividad cultural que iba a haber en Moscú. Realmente, pues vino el día cerca del momento de partir a Moscú y había que elegir a un delegado o a varios delegados de la escuela. Pues me eligieron a mí como delegado para ir a Moscú, por ser el estudiante quizás más inquieto en este movimiento, ir a Moscú. Y ahí pues con miles de trabajos y con muy pocos recursos, porque había que Moscú era pues, al otro lado del mundo, ¿no? Lejísimos. ¿Qué íbamos a hacer? Bueno, pues total, logré el pasaje de ida, el pasaje de regreso me volvieron a pagar el festival. Pero entonces, bueno, pues, el viaje fue de México a Canadá, porque no podía pasar por Estados Unidos, porque estaba la Guerra Fría y paraban a cualquier gente que pareciera comunista. Yo pues era obviamente bien comunista, de la juventud comunista. Entonces llegué a Canadá junto con otros compañeros que tampoco podían ir otro camino y llegamos a Canadá a tomar un barco para trasladarnos a Francia. Entonces, bueno, fue así un viaje pues muy duro porque llevamos unos pocos dólares nada más. Total que llegamos a Canadá, tomamos el barco, hizo 5 días para llegar a Francia. Allí nos bajamos en el Havre, en el puerto del Havre, para ir a París. Llegamos a París, yo llegué con $3 a París y pidiéndole prestado a todos mis cuates como llegar a Alemania, para pasar de Alemania a Checoslovaquia, de ahí tomar ya el tren que nos llevaría gratuitamente hasta Moscú. Bueno, pues fue todo una aventura llegar a Moscú, atravesando Alemania, que los alemanes nos estaban esperando ahí con agentes para tratarnos de convencer que fuéramos de espías a la Unión Soviética. No, pues van a matrimonio, ¿no? Eso sí, pues, al festival. Y encontramos que pues, estaba llegando gente de toda América Latina. Venían los brasileños, los chilenos, los colombianos. Por cierto, en ese viaje nos encontramos a García Márquez, que estaba viviendo en París,
y que iba al Festival de Moscú. Bueno, vimos a la delegación boliviana, nos enteramos que iba el joven escritor Gabriel García Márquez. Bueno, ya llegamos a Moscú, fue una gran fiesta, y esto lo narro yo en la película que estamos haciendo. Y bueno, narro pues la gran emoción que tuvimos cuando desfilamos en el estadio Lenin de Moscú, con 100,000 gentes. Entonces llegó la delegación mexicana, que era una delegación bastante nutrida, eran más de 100 delegados de México, pero entre la delegación venía el ballet nacional de danza moderna, con dos bailarines y bailarinas, una delegación muy, muy vistosa, ¿no? Pues íbamos con el charro, ¿no? Eran muy simpáticos. Todos los soviéticos pues estaban muy contentos con todas las delegaciones, pero vino el desfile de Moscú para llegar al estadio, y llegamos al estadio, la delegación mexicana, y estaba en silencio el estadio. Y nada más, como entramos, nosotros sabíamos que las delegaciones que habían entrado antes les aplaudían mucho, y nosotros entramos y todo el estadio estaba en silencio. Pero en cuanto entró la delegación mexicana, nos dejaron desfilar hasta que hiciéramos todos el estadio. Pues estábamos así sacados de onda, ¿no? Pero en ese momento, todo el estadio, al mismo tiempo, comenzó a gritar: ¡Zapata! 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 Y eso, realmente, pues, a chillarlo. Pues les empezaron a llorar, y también nosotros, porque no esperábamos ese grito de insurgente de Zapata. O sea, los 100,000 espectadores soviéticos que estaban allí, que era la juventud soviética, en su mayoría como público y como, bueno, mucha gente grande también, ¿no? Entonces recibían con ese monumental homenaje a Zapata. ¿Te imaginas lo que es eso? Bueno, el festival transcurrió, estaban nuestros compañeros ahí, y en la gráfica popular, Arturo García Bustos, que ganó la medalla de oro en la competencia de grabado de todos los países. Digamos, pues, con muy buenos elementos, y también otros compañeros del taller de gráfica pues sacaron los primeros premios de grabado. Bueno, porque México era una potencia en grabado, ya nos conocían a todos. Estaba obviamente nuestro compañero Messiac, Adolfo Messiac. Era maestro de la escuela de San Carlos. En fin, pues esa es una fiesta fenomenal que duró 15 días, ¿no? Y bueno, realmente entrada al estadio, y pues dejó conmover no solamente a nosotros, sino a todas las delegaciones de los países. Había más de 100 países con sus juventudes ahí. Y al final de este gran encuentro de la juventud del mundo en Moscú, pues nos invitaron los checos a visitar su país, a ver cómo se Praga, una delegación mexicana, de la cual me incluyeron a mí también. Y entonces, bueno, pues conocí Praga, dije, no, pues esto, bueno, Praga en ese momento una ciudad bellísima, ¿no? Es muy diferente a la Praga de ahora, porque la Praga tradicional, con monumentos, es gran. Llegamos en primavera y estaba la primavera en Praga, que eran los conciertos, todo esto. Hombre, participamos todo eso. Dijimos, bueno, esto es una maravilla, ¿no? Ya regresamos a México, la delegación mexicana, y desde luego, pues cuando llegué
pues llevaba regalos para todos los maestros, pequeños escuditos soviéticos y regalitos, ¿no? Fotografías de Estado, me invitaron a la preparatoria a dar conferencias, en sacarlos, pues digo, y, mis conferencias sobre lo que había pasado en el festival. Pero entonces, ya ni 2 meses ya había llegado a México, cuando llegó la convocatoria, de la primera convocatoria para estudiantes mexicanos para ir a Praga. Bueno, eso inmediatamente a recorrer, a apoyar escuela. Pues yo quiero ir de becado a estudiar cine porque aquí no hay escuelas. Y los maestros, pues claro que desde la dirección de la escuela, pues vivieron desde esa cosa de la juventud. Juventud, estamos dispuestos a cruzar los océanos, a cruzar fronteras, por seguir una carrera. Bueno, entonces les dijeron, yo quiero que me apoyen ustedes para ir a... Bueno, sí te vamos a apoyar. Entonces, a ver, vas a ver a García Cantú, a Gastón García Cantú, que estaba en difusión cultural. García Cantú fue un gran personaje en la universidad en cultura. Fui a ver a García Cantú, me dijo, Oscar, bueno, pues te vamos a apoyar para ir a estudiar a Praga en la carrera de cine. Y bueno, sí, me apoyan, ¿no? Pero la beca que me daba la universidad era de $10 nada más. Bueno, pues acepté la beca, ¿no? Y después, bueno, la beca era de los checos, era pues muy apretada, con los límites así muy cerrados, ¿no? Alcanzaba para comprar libros, para los transportes y para la comida y el colegio, la habitación que nos daban, ¿no? No es poca cosa. Apenas alcanzamos pues 2 cajetillas de cigarros al mes por la beca que nos quedaba en la salida, ¿no? Pero claro que nos alcanzaba para pues vivir como estudiante muy limitado, ¿no? Pero claro, pues en la Universidad Carolina de Checoslovaquia, una de las universidades más antiguas de Europa, tenía 1000 años ya la universidad, una cosa así, pues los maestros encantados de tener estudiantes mexicanos. ¿Por qué? Porque, bueno, había muchos maestros de la universidad habían estado en México, estaban encantados con la cultura mexicana. Y bueno, tener mexicanos significaba tener acceso a seguir practicar su español los maestros. Aparte teníamos que aprender checo nosotros, ¿no? Los maestros en general que teníamos de la universidad hablaban español. Y pues muy buen español, ¿no? Pero aparte, también nosotros pues apoyábamos lo que está a la industria cinematográfica checa, traduciendo las películas mexicanas que, bueno, el cine checo estaba pues lleno de películas mexicanas que pasaban a los checos, ¿no? Les encantaba el cine mexicano, les encantaba Pedro Armendáriz, María Félix, Finda, Baldón, con sus grandes películas, Buñuel, y pues había una correspondencia muy interesante, porque la gente cuando se enteraba de que éramos mexicanos, pues inmediatamente nos comenzaban a preguntar de las películas, y eso pues fue muy importante, ¿no? Pero así pues con esa enseñanza de la cultura checa y nuestros propios apoyos a la cultura checa con la historia mexicana, pues la pasaban muy bien, porque nos invitaban a muchas partes a platicar sobre México. Entonces, bueno, en los grupos, Praga era pues excepcional, el país checo, ¿no? Checoslovaquia, que tenía más de 1000 estudiantes de todo el mundo. Estaban los árabes,
casi todos los países árabes, había estudiantes árabes. Y había de América Latina, pues estábamos casi prácticamente todos los países. Estaban los chilenos, estaban los argentinos, estaban los brasileños. Pues la fraternidad latinoamericana era muy importante para nosotros, porque vivíamos un ambiente pues cultural realmente. El intercambio, por ejemplo, con los bolivianos era pues muy importante, ¿no? Porque los bolivianos estaban, bueno, estaban las dictaduras en América Latina. Muchos estudiantes eran perseguidos políticos, ¿no? Y pues ahí nos enteramos de muchas cosas. Estaban los cubanos también con nosotros. Fue la guerra, bueno, ya estaba el alzamiento en Cuba. Bueno, pues participamos de todo este mundo que nos hacía ver que el mundo era más grande que el país, ¿no? Entonces, bueno, todo esto pues, nos sirvió mucho para el intercambio que teníamos con todos los estudiantes latinoamericanos y europeos, y bueno, de los mismos países socialistas, porque había muchos estudiantes también de los países polacos, había rumanos estudiando también en las escuelas, bueno, no más estudiábamos la cultura. Había muchos estudiantes de los estudiantes mexicanos, muchos que había que estar estudiando las carreras técnicas, ¿no? Ingeniería, estaban estudiando antropología, en fin, había toda la gama de los estudios, pues tenía esa función de darles educación a todos los estudiantes de todo el mundo, ¿no? En Praga, pues que tenía un alto nivel cultural, desde luego, ¿no? Y eso nos ayudó mucho para nuestra formación. En fin, regresé a México y me encontré como que no había trabajo para pues las gentes que habían estudiado cine. Entonces, bueno, pues tengo que hacer lo que aprendí en Europa, ¿no? En Checoslovaquia. Entonces me fui al museo que estaban haciendo el museo de antropología, de historia, en el 1962. Y ahí topé con los más grandes antropólogos que me integraron a sus equipos de trabajo. Y bueno, conocí a este gran antropólogo, Guillermo Gil Batalla, y que tenía su grupo ahí porque estábamos haciendo el museo, ¿no? Y el museo pues necesitaba películas, necesitaba fotografías. Bueno, pues me integré con este grupo de Guillermo, que me hizo conocer. Yo no conocía el mundo indígena de México. Cuando salí de México, pues conocía la ciudad, era totalmente urbano. Pero cuando comienzo a trabajar con los antropólogos, me doy cuenta que el país tiene la gran cultura indígena. Y que, bueno, me enamoré totalmente del mundo indígena, ¿no? Y a trabajar con ellos muy serio, mi trabajo con los antropólogos. Y eso me hizo, bueno, destacarme en este rubro para trabajar con el mundo indígena. Y al mismo tiempo, bueno, ya comenzó el CUEC a dar clases, y bueno, me tocó, pues me llamó el maestro González Casanova a trabajar en el CUEC, porque bueno, sabían que habíamos estudiado en Europa y habían visto el trabajo que estamos haciendo. Aparte de como independiente, ya habíamos hecho una película con todos mis hermanos, estaba pasando en México, por la prisión de Siqueiros y todo esto, los ferrocarrileros y la muerte de Jaramillo. Entonces ese trabajo pues me valió que me invitaran a trabajar en la universidad. Y claro que entré a la universidad con mucho gusto a trabajar, porque además
en ese momento estaba dando clases José Revueltas, estaba también García Márquez dando clases también, y bueno, ese convivio, tener esos compañeros como maestros, hombre, pues aprendíamos también de ellos, ¿no? Y así me fui desplazando, haciendo pequeños cortos en la universidad, hasta que, bueno, llega el 68 y pues yo estoy dando clases en las preparatorias y bueno, me meto a fondo en el problema 68 directamente ese primer día y comienzo a filmar lo que está pasando sin saber cuál va a ser el resultado de este gran movimiento estudiantil 68. Bueno, pues llegó el 2 de octubre y bueno, pues con la gran masacre que hubo, ¿no? Entonces, bueno, como estos materiales yo ya había hecho un noticiero para el movimiento que se llamó Un Pueblo y seguía haciendo otra película que se llama 2 de octubre aquí en México, pero ya el 2 de octubre nos había aplanado totalmente porque pues nos dejó verdaderamente pues en una tragedia, ¿no? Que nos estábamos viviendo todos, pues, había muchos compañeros que habían fallecido y muchos estaban en la cárcel. Entonces dice, bueno, pues hay que seguir trabajando con esto. Pues les dije a mis compañeros, mi grupo de trabajo, vamos a meter una cámara a la cárcel para sacar a los primeros presos, es una manera de liberar. Entonces pues, comenzamos a trabajar y tardamos meses en meter la cámara a la cárcel, pero por fin lo pudimos hacer gracias a las compañeras, porque las mujeres colaboraron mucho en este episodio. Este fue un episodio verdaderamente pues de una gran audacia de parte de nosotros, trabajar en la cárcel filmando completamente, ¿no? Bueno, pero ya después venía hablar de la cárcel era hablar del ecumenismo, ¿no? Que era una fortaleza impenetrable, y ahí lograron meter las cámaras para filmar a Pepe Revueltas y a otros más. Entre ellos, pues habrá gente que pues se inmola o se suicida por razón, que también se dedicaba al cine, ¿no? Bueno, sí, bueno, estaba Pepe Revueltas en la cárcel y yo iba a visitarlo y a decirle, estamos filmando, Pepe, no me digas, ¿y dónde están las cámaras? No, porque es una camarita chiquita. No, hombre, hay que poner las cámaras 35. No, le dije, Pepe, esto está verdaderamente, esto es clandestino. Ah, si es clandestino, me uno. Le contaban la clandestinidad a Pepe también, ¿no? Pues estaban pues, los líderes principales del movimiento, estaba el Gortari, estaba Fausto Trejo, ya muchos compañeros, ¿no? Pero compañeros que habíamos estado en el movimiento, además. Total que casi descubren la cámara, la policía, y dijimos, vamos a pararle, porque nos van a agarrar y nos van a entancar también a nosotros. Bueno, me dijeron, bueno, tú tienes ya una orden de aprehensión. Y dijo, caray, al destinaje, ¿no? Pero entonces logramos hacer una cosa que despertó otra vez el movimiento otra vez. Logramos 10 días antes de que saliera Díaz Ordaz, pasar la película de la cárcel en la universidad, en la Facultad de Ciencias. Esto movió el tapete todo. Pero dije, yo no me puedo llevar sin crédito la película, obviamente, ¿no? Porque si no le ponen los créditos ahí, nos van a agarrar, van a saber quién necesitamos, ¿no? Tenía muchos créditos la película, pero en ese momento no le pusimos créditos, le pusimos nomás, el último crédito es Hasta la victoria siempre. Y bueno, con los compañeros en la cárcel, la gran fortaleza.
que demostrando que seguían en la pelea, aunque estuvieran en la cárcel. Bueno, esto conmovió mucho a nuestros compañeros de la universidad y del Politécnico y de los demás grupos, ¿no? Esto lo que hice, pues, todo el material, me a Francia y a Europa a buscar para terminar bien la película, porque estaba con condiciones muy pobres la película, muy limitadas, ¿no? Claro, la misma limitación que teníamos. Él me dijo que no podíamos usar los laboratorios porque no se metían al bote, ¿no? Entonces, a buscar primero en Inglaterra con la BBC, pero no podíamos hacer gran cosa porque teníamos la película estaba en 8 milímetros. No había ningún sistema en Inglaterra para pasarla a 35 o a 16 milímetros y después a una versión digital. No había tecnología todavía. Fuimos a Italia también y la RAI tampoco pudo el sistema. Pero entonces pues, había que ir a Francia también, ¿no? Porque la televisión francesa, ¿no? Pero llevábamos unas cartas de presentación para Paul Sartre. Entonces fuimos con los Paul Sartre, las cartas, y dije, estamos haciendo este material, quiero verlo. Dijo yo, bueno, lo vio, teníamos, sí les voy a apoyar. Entonces habló directamente con los directivos de la televisión francesa y dijo, sí, apoyamos este proyecto y vamos a buscar la forma, crear un laboratorio especial para esta película y poder hacer las cuestiones técnicas que no había podido hacerse ni en Inglaterra, ni en Italia, ni en Suecia tampoco. Entonces, bueno, a trabajar. Y los franceses querían una película, saber qué pasaba en México. Era muy importante para ellos, porque además el director de la televisión francesa era un héroe nacional, era Jean-Pierre Schaeffer. Este señor había sido uno de los militantes más importantes contra los nazis. Había organizado la radio clandestina en Francia para atacar, para cooperar con el movimiento armado de los maquíes franceses. Entonces decía, bueno, es que esto nos corresponde hacerlo porque también nosotros somos perseguidos políticos, igual que sus presos políticos en México. Es una combinación muy importante de la intelectualidad francesa con la intelectualidad mexicana, porque el Sartre conocía muy bien a José Revueltas, eran amigos, se carteaban y todo esto. Bueno, me preguntaba Sartre, ¿y cómo está José Revueltas? Pues está encerrado ahí, no sabemos qué va a pasar, porque tienen condenas de 15, 30 años cada uno. Es cierto, los presos políticos tenían condenas en su conjunto, 1000 años de cárcel, de los 200 presos que estaban en México. Todo esto, bueno, pues era muy conmovedor para los intelectuales franceses también. Tenían compañeros intelectuales de gran nivel presos en México. Entonces, bueno, nos apoyaron muy bien y logramos hacer la película Historia de un documento que se llama, que les encantó cuando lo proyectamos, terminamos. Entonces, bueno, dijeron, pero entonces aparece inmediatamente la política. En México protestan directamente al gobierno francés por la película. Dijeron, ustedes no pueden pasar esa película porque cancelamos todos nuestros convenios comerciales que tenemos con ustedes. Entonces me dijeron a mí en la televisión, no puede pasar la película, ¿qué iba a pasar para 100 millones de gentes en Europa? Y quedó cancelado el estreno por la intervención de Echeverría, de que les dijo a los franceses, cancelamos desde el proyecto de este comercial que tenemos con ustedes. Es esto que estaban haciendo el metro en México, los franceses.
y era una de las partes. Iban a cancelar México si pasaba la película. Bueno, pues no quedó más remedio que decir, bueno, pues, mi copia de película la voy a pasar en las universidades, y eso fue lo que hice, ¿no? Junto con mis compañeros, pues hicimos giras con la película en Dinamarca, en Suecia y en otros países, en Alemania. Bueno, se enteró la gente porque pues, estábamos un grupo de mexicanos ahí, un poco en el exilio. Vaya. Finalmente, un compañero chileno que vio la película en París, en un estreno que hicimos en la Cité Universitaire, me llamó aparte, compañero, pues mire, aquí está mi tarjeta, soy asesor del presidente Allende y quiero invitarlo a que vaya usted a Chile a trabajar. Esto fue ya en 1970, 71. Entonces, bueno, pues en 72 me voy a Chile, acaba de subir Allende al poder como presidente, y estaba el cambio en Chile totalmente. Y pues qué bueno que voy a ayudar a cooperar con todo lo que pueda en Chile. Bueno, pues entonces me destinaron a ir a trabajar con los mineros de Atacama, en las minas de salitre. Pues ahí te voy a las minas de salitre en Chile, a ayudar a los sindicatos chilenos a trabajar con mineros que estaban haciendo, estaba recién la expropiación de las minas. En fin, pues trabajando y apoyando a la Unidad Popular. Y después ya pues regreso a México a 72, a finales. Y afortunadamente pues salgo antes del golpe, porque nos habían matado en el Estadio Nacional, igual que me hicieron con los compañeros. Y ahora regresé aquí a México, pues a trabajar otra vez por la universidad y mis proyectos que he estado haciendo. Bueno, pues es difícil, ¿no? La película esta. Esto está platicado en la película que estamos haciendo. Bueno, que se va a estrenar. Esta película se estrena por Canal 22 el próximo domingo. Pero no solamente hablas de este documental, el viernes, perdón. En TV UNAM. El viernes UNAM. Noche. Pero pues la película es muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, el cine es complicado para conseguir secuencias que tienes, porque mi compañero Jesús Brito, empeñado, le dije yo, oye, fíjate que en Moscú resulta que uno de los hermanos Mayo, fotógrafos españoles que estuvieron, los hermanos Mayo, Cándido Mayo, estuvo con nosotros en Moscú y nos sacó muchas fotos a la delegación mexicana. Pues no vas a pensar que lo que hizo Jesús fue al Archivo General de la Nación a conseguir las fotos que había sacado 40 años antes Cándido, y consiguió la serie de fotos donde estamos los mexicanos en Moscú, en las marchas. Sí, ahí te ves en una fotografía con un sombrero de charro, ahí bien jovenazo, pero no cabe duda que también el cine es investigación, porque de otra manera, si no investiga el cineasta que hace la película, no habría película. Pues no. Entonces, no, bueno, también es investigación el cine. En Chile se me quedó gran parte del archivo que había hecho en Chile. ¿Por qué? Pues yo salí con mis materiales. Resulta que ¿cómo se salvaron los materiales? La maleta mexicana que llamaban, ¿no? Yo tenía una maletota así grandota con rollos de película que son muy pesados y archivos fotográficos. Bueno, antes de salir de Chile, fui a la embajada cubana y compañeros, yo tengo que regresar a México, pero no puedo regresar con este material porque me lo van a decomisar, porque sigue la persecución sobre los la gente de izquierda en México, a la guerra sucia.
Entonces yo tengo que llegar limpio a México sin materiales. Entonces les entregué la maleta a los cubanos. Los cubanos, bueno, está muy bien, te la vamos a mandar a México. Con esto vino el golpe y bombardean la embajada cubana. Y yo pues ya me perdí los materiales, todos los materiales de 68 y todas las películas que había hecho antes estaban en esa maleta. Y ya estaba yo aquí en México en el 73, cuando de repente habla por teléfono a la casa, contesta Mercedes, dice, aquí tenemos una maleta, chico, que tenemos que, o vienes por ella o la tiramos a la basura porque pesa mucho. No, ¿cómo va a tirar a la basura, hombre? Oiga, esto la raya a la embajada, a Polanco, a recoger la famosa maleta, que la recogí pues con lágrimas de gusto, ¿no? Se salvó el material de otros materiales. Entonces, bueno, nosotros tenemos que agradecer a Cuba estos gestos solidarios que han tenido con toda América Latina. Igual salvaron el material de Chile, salvaron el material de Brasil, salvaron el material de Nicaragua, salvaron el material de El Salvador, de lo que está. Gracias a Cuba tenemos un cine militante histórico, porque nos ayudaron a todos, a los mexicanos nos ayudaron fantásticamente salvando el material histórico de nuestros movimientos en México. Bueno, y los cubanos, bueno, yo estoy agradecidísimo con ellos porque sin ellos no tendríamos cine militante nosotros. Bueno, hay cine militante en México, se quedó en México, pero particularmente el cine que yo hice militante pues estaba primero estaba en Francia y después estaba en Chile. Bueno, es curioso el viaje de la maleta mexicana, que los cubanos primero mandaron las películas a Europa, de Europa las mandaron a África, de África las pasaron a Cuba y de Cuba las pasaron a México. Tardó, bueno, y llegó intacto el material, no se perdió un solo cuadro de película ni un solo negativo de fotográfico. Entonces, bueno, es una hazaña completa, es solidaridad internacional por parte de Cuba. O sea que, pues yo soy muy agradecido y mis compañeros también. Entonces, bueno, pues, la vida va caminando y ahí están todas estas escenas, que hay escenas muy bonitas, la Sobrito, está Moscú vivo con sus marchas y sus banderas rojas por todos lados, está Praga, las tomas de Praga que conseguimos, en noticieros y cosas de estas, y están las escenas en Francia también. Entonces, bueno, pues es un trabajo que duró 4 años para realizarse, que es lo que se va a ver ahora. Es decir, este viernes, próximo viernes, dentro de 2 días, por TV UNAM, a las 10 de la noche en televisión, pueden ver este largometraje de casi 2 horas. Más de 2 horas. Más de 2 horas, dedicado a Óscar Menéndez. Hoy es una manera de introducirnos a través de las anécdotas y las casi lágrimas de Zapata, Zapata. Casi te vi llorando, Óscar. Pero también tiene cosas de un gran humor y pues cosas que nos pasan andando en la lucha, ¿no? En Londres, cuando llegué a Londres, hacía un frío del demonio. Para variar, Londres en invierno, y para una gente que no lleva lana, pues es así la tortura total a todas horas. Comes pescado y papas nada más, se acabó, ¿no? Allá estaba Felipe Ehrenberg, compañero, pues un gran productor de arte, estaba viviendo en Londres, había una huelga de basura en Londres, había montañas inmensas de basura en todo Londres. Y él hizo una exposición de la basura
los ingleses estaban encantados viendo cómo la basura se descomponía en una muestra de arte. Pero entonces, pues estaba ya mi compañero Rodolfo Alcaraz, que fue mi guionista allá en Francia, y dice, hoy vamos a hacer una fiesta porque Felipe nos invita a una fiesta con unos compañeros ingleses. Pero entonces Rodolfo y yo pues, nos fuimos más temprano a la fiesta, esperando que llegara Felipe con sus compañeros ingleses. Pero pues llegamos con un hambre espantosa, ¿no? Pues hay que comer algo, man. Entonces abrimos el refrigerador y no había más que un pastel ahí. Pues vamos a darle ya al pastel. Venga, Pero no sabíamos que los ingleses habían hecho un pastel de mota. Y comenzamos a comer esos pasteles, los empezaba a flotar totalmente. Estábamos motísimos. Por Rodolfo y yo, no teníamos por qué estábamos así. Los ingleses y nosotros flotando así, como entonces los ingleses dicen, bueno, y estos cuates tan alegres que están, nosotros, Rodolfo y yo, lo que pasa es que habíamos tomado mota a morir. Y cosas de esta se platican en la película. Es decir, no podemos dejar de recomendar la película. Para no hacer muy largo esta charla, llevamos 1 hora. Los invitamos al próximo viernes a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. A ver la película que se llama Memorias de un cineasta independiente, Óscar Menéndez. Casi se llamaba Memorias de un bolchevique de Pianitsky. ¿Te acordarás de ese libro? Que ahora Dante se lo compró al buen renegado, bueno, históricamente anarquista del Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, que le vendió su libro de Memorias de un bolchevique, o lo que es esa historia rompiendo la noche. Una gran novela, pero sí, el buen Víctor Hugo se deshace de esa obra, allá él. Qué bueno por el colega camarada que lo adquiere. Están todas las historias, por ejemplo, última historia, están platicadas cuando éramos estudiantes en Praga. Resulta que había estudiantes árabes y entonces un compañero de Libia llevaba una chaliva, que es un sacón con su capucha, que es una cosa africana, ¿no? Era blanca el chaliva, ¿no? Entonces pasaron los días y los meses y se iba ennegreciendo la chamarra de mugre, claro. Entonces este compañero pasaba junto a nosotros y decíamos, lávala. Obviamente que la lavaran, ¿no? No, pero ellos pensaban que estábamos hablando en árabe. Entonces se convirtió en un saludo internacional entre todos los árabes y los mexicanos. Ya lávala, estaban ellos también. Y cosas muy chistosas, ¿no? Que son cosas de jóvenes, ¿no? Pero platico todas estas cosas como pues las aventuras que pasamos allá también, ¿no? Bueno. Mira, habemos jóvenes, menos jóvenes que en esa época, que recuerdo muy bien cuando entraste a Tlacholhuaya, en la batalla del Casino de la Selva. Me acuerdo más de la fotografía de haber sacado a Aranda, cuando saliste de Tlacholhuaya. Entraste greñudo y saliste pelado, con el cabello bien rasurado. Y yo, Pepe Peguero y yo comentábamos, hay que hacer una cooperacha para volverlo a meter, para que lo vuelvan a pelar, porque salió bien peinado. Anécdota siempre habrá, mi buen Óscar Menéndez. Sabes que eres mi maestro de ballet clásico en pas de deux, en silla de ruedas y muletas, bien lo sabes. No quiero dejar de agradecer tu tiempo, tu experiencia, tu anécdota
y tus casi lágrimas con el Zapata Zapata, que demuestra la emoción que aún se vive. Ese fue No dejo de saludar a Mercedes Pedrero, que tras bambalinas nos está escuchando. Muchas gracias. Oscar. Nos vemos el viernes. El viernes a las 10, TV UNAM. Un placer siempre charlar contigo y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Muchas gracias y hasta la próxima. Función doble. Función doble. Como en épocas de cine. Claro. Oscar, Mercedes y Emiliano, MLS. Tenemos que seguir peleando, mano. ¿Para qué estamos? Los puños son para pelear. Y el izquierdo. Sale. Hasta pronto.